Bienvenidos a Edificándonos, soy César Morales y vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos. Quedamos en el capítulo número 14, si ustedes se recuerdan, en el video anterior. Aquí vamos a estar viendo una escena muy interesante porque vamos a aclarar un concepto errado que he escuchado en innumerables oportunidades, especialmente he visto muchos videos en YouTube, donde personas que desconocen la palabra del Señor hacen una muy mala aplicación del texto que vamos a ver enseguida. Recordemos que el apóstol Pablo está junto con Bernabé en el primer viaje predicando la palabra del Señor. Habíamos quedado en el capítulo 13, versículo número 51, que ellos salieron justamente de Antioquía de Pisidia, sacudiendo sus pies producto de que los judíos les estaban atacando, provocando, realizando una persecución contra Pablo y Bernabé, y fueron expulsados justamente desde esa región. Y ahí entonces Pablo con Bernabé van a viajar a una ciudad cercana que se llama Iconio. Esta ciudad es una ciudad pequeña, pero que tiene algunas características bien importantes. Podemos observar en el mapa que estamos colocando en pantalla que el apóstol Pablo comienza su viaje junto con Bernabé y con Marcos en Antioquía de Siria, pasando a Chipre, y recordemos que Marcos se devuelve y queda solamente el apóstol junto con Bernabé, y pasan justamente a Pergue para luego ir a Antioquía de Pisidia, y ahora nos vamos a mover entonces a la región de Iconio, ¿ya? Iconio podemos también nombrarla como Konia, que es la ciudad moderna, ¿no? Es la que se ubica justamente donde estaba la antigua Iconio. Y Konya tiene una larga y significativa historia. Esta ciudad está en la actual Turquía. Y hoy día es un destino de carácter turístico, y la ciudad tiene aproximadamente unos 2 millones de habitantes. En esta inscripción que tenemos aquí en pantalla, que fue fotografiada del Museo de Konya, lleva el antiguo nombre de la ciudad. Se puede ver ahí en el relieve que dice Iconium, Iconium, haciendo referencia justamente a la ciudad de la cual vamos a estar hablando en este video. Iconio estaba en la ruta comercial principal, con una carretera que unía justamente el oeste con el este del Asia Menor. Esta ciudad estaba descansando sobre el borde de la meseta de Anatolia, justamente ahí en Turquía, como recién les mencioné, y era el hogar de llanuras fértiles. El trabajo arqueológico que se ha hecho en estos sectores indica que Iconio se ha asentado desde el tercer milenio, fíjese bien, 3000 años antes, lo que la convierte en uno de los lugares de ocupación más antiguos del mundo. Los frigios vivieron allí durante siglos, pero la helenización estaba en pleno apogeo a partir justamente del siglo III a.C. Esta ciudad era una colonia romana desde el 25 a.C. Iconio se consideraba parte de Galacia. El puente romano que vemos aquí es un puente que está bien conservado y se encuentra justamente en un pueblo llamado Sille, que está al noroeste de la moderna Konya, o Iconio, como la estamos nombrando. Aquí, en este relato que vamos a estar viendo en el libro de Hechos, capítulo 14, vamos a ver algunos detalles interesantes. Partamos con los versículos 1 en adelante. Cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos, en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud,
tanto de judíos como de griegos. Entraron en una sinagoga. Actualmente no tenemos registros arqueológicos de sinagogas en esta área, pero sí quiero mostrarles una sinagoga de Gichala, que son unos restos que hay en una sinagoga ahí en Galilea, que nos pueden dar una idea de cómo eran las sinagogas también aquí en Iconio. Esta sinagoga en particular estuvo en uso durante el 250 al 550 después de Cristo, y es un edificio casi cuadrado, de casi 17 metros por 17 metros. ¿Ya? Y esta es una típica sinagoga que se usaban en Galilea en el siglo III y en el siglo IV, lo que nos da una idea un poco de lo que nos está mencionando Lucas acá, que Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga, de la misma forma en que habían entrado en Antioquía de Pisidia. ¿Se recuerdan que nosotros vimos ahí en el capítulo número 13 que en el día de reposo, según el capítulo 13, versículo 14, entraron en la sinagoga y se sentaron, y después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Y que justamente fue lo que sucedió en el capítulo número 13, pero no les gustó el mensaje. Ahora, nuevamente, Pablo y Bernabé van a entrar justamente a una sinagoga. ¿Por qué? Porque era el lugar donde se hablaba de la palabra del Señor. Es ahí donde ellos hablaban de las cosas del Señor. En la colonia judía, residente en Iconio, tenía su lugar de reunión donde se leían los rollos de la ley, lo mismo que se hacía en Antioquía de Pisidia. Pero dice que hablaron de tal manera que creyó un gran número de ellos. Esto es muy interesante porque nos podemos dar cuenta, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 10, versículo 17, que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Y es justamente lo que esta gente en esta ciudad va a escuchar por boca de Pablo y Bernabé. Dice que hablaron, fíjense, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Para poder creer y tener la verdadera fe que agrada a Dios, se debe escuchar la palabra de Dios, como dice Pablo, porque la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que Pablo y Bernabé le hablaron fue la palabra de Dios, de tal manera que ellos creyeron, y no un número pequeño, dice que una gran multitud de ellos creyeron, y era una mezcla, tanto de judíos como de griegos. Recordemos que estamos en ciudades gentiles. Tanto judíos como griegos creyeron en el mensaje. Nos recuerda a lo que dice el apóstol Juan al final ya de su carta, la que nosotros conocemos como el Evangelio de Juan, donde es el texto que resume todo, es el texto clave del libro de Juan. Dice que muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de los discípulos, hablando de los milagros que están escritos en el libro de Juan. Dice que hizo muchos otros más, que no están escritos en este libro, dice Juan. Pero los que sí están escritos ahí, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Al oír la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Dios por medio de la boca de alguien que nos predica, o leyendo la palabra del Señor, estamos escuchando la voz de Dios cuando leemos la palabra de Dios también. Cuando leemos específicamente, dice Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, podemos creer que Jesús es el Cristo. ¿Qué se debe creer? ¿Cualquier cosa? No. Juan nos dice que lo que debemos creer es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Cristo.
Y una vez que uno cree, y cuando uno cree, puede tener vida en su nombre, en su autoridad, bajo la autoridad de Cristo Jesús. La única forma de poder tener vida, y en este caso es un sinónimo de salvación, de tener salvación de nuestras almas, es si realmente hemos escuchado la palabra de Dios y de ahí entonces hemos creído, hemos tenido esta fe genuina que agrada a Dios, una fe que nos va a mover a hacer algo, una fe que, como dice el texto, creemos, ¿qué cosa? No cualquier cosa, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Era algo no fácil para los judíos de aquella época, porque decir que Jesucristo es el Hijo de Dios es hacerlo igual a Dios. Hoy día hay algunos grupos religiosos, uno especialmente, que dice que Jesucristo es un Dios menor, haciendo una mala traducción y una interpretación errónea de Juan capítulo 1, versículo 1, que ha llevado a mucha gente a la perdición de su alma. Bueno, ellos no creen justamente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y eso es lo que hay que creer para poder llegar a ser salvo. Según Juan, capítulo 20, versículo 30 al 31. Creyeron justamente a la predicación de Pablo y Bernabé, tanto judíos como griegos. Pero los judíos que no creyeron, dice el texto, los judíos que no creyeron, excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos, dice el texto, contra los hermanos. Miren lo que sucedió con algunos judíos. No creyeron. Cuando se predica la palabra del Señor hay dos opciones. No hay más. O se cree o no se cree. Así de simple. Y aquí encontramos a estos dos grupos de personas que reflejan justamente la humanidad. Los que han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación y tienen que decidir qué camino. ¿Se recuerdan ustedes? Como nuestro Señor Jesús en el libro de Mateo también nos habla sobre estos dos caminos. Un camino estrecho, un camino ancho. Uno tiene que elegir qué camino. Unos eligieron bien, tanto judíos como griegos, pero otros, un grupo de judíos, no creyeron. Y esto de no creer no es nuevo, porque ya en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36 dice: no penséis, dijo el Señor, que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Algunos piensan que el mensaje del Evangelio va a traer paz a todos los hombres. Es un buen deseo. Y por cierto, el apóstol Pablo habla de que vamos a tener la verdadera paz con Dios. Es decir, nuestras almas estarán en paz con Dios en el momento en que nos arrepentimos y vamos a las aguas del bautismo para el perdón de los pecados. Pero esa paz generalizada, ese buen deseo que tiene la humanidad, que siempre haya paz entre nosotros, la verdad que la predicación del Evangelio no siempre trae esa paz. Hay muchos que se oponen a la palabra del Señor, como estos judíos, que dice el texto que no creyeron. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, que no debemos pensar que Él ha venido a traer paz, dice, sino que ha venido a traer un conflicto en el hombre. Y ese conflicto es si obedecer o no obedecer la palabra del Señor. Y una vez que uno obedece, entonces ahí obtiene la verdadera paz con Dios. Estos judíos no creyeron y excitaron y llenaron de odio, dice, los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Imagínense el escándalo que sucedió en este momento, donde los judíos, un grupo de judíos se levantaron y empezaron a gritar, a vociferar, a levantar voces en contra de los apóstoles, insultos, y tomaron también aparte los gentiles
para que se les unieran. Y fueron contra, dice el versículo, contra los hermanos. Con todo, dice, se detuvieron allí mucho tiempo. Y esto como que da un espacio de tiempo acá y dice que se detuvieron mucho tiempo ahí. O sea, no solamente un día o 2 días, sino que no sabemos exactamente la cantidad de días o semanas, pero se detuvieron mucho tiempo, dice. Hablando valientemente. A pesar de que van a tener una oposición fuerte de los judíos y parte de los gentiles, dice que se quedaron por un tiempo hablando valientemente. Nuevamente, ¿cómo uno obtiene la fe? Escuchando la palabra del Señor, por lo tanto hay que hablar de la palabra del Señor. Así partió el versículo 1, hablando, y ahora dice que nuevamente están hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Tanto aquí Pablo y Bernabé dice que el Señor les concedió que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Inicialmente vimos que lo que se predicó fue la palabra del Señor y no vemos ningún indicio de señales o milagros en los primeros versículos. Pero sí ahora. Al principio el poder de la palabra, el mensaje, como dice Pablo, que no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, la palabra fue predicada. Pero luego, pasado el tiempo, dice que el Señor también confirmó la palabra de su gracia por medio de señales y prodigios, palabra que ya viene siendo usada en varios capítulos del libro de los Hechos, señales y prodigios, o sea, actos milagrosos. La palabra se confirma justamente así. Así se empezó a confirmar la palabra en el primer siglo, inicialmente. Vamos a ir a Marcos, capítulo 16, versículo 20, cuando el Señor dice, les dio la comisión, ¿cierto? Y luego en el verso 20 dice que ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. La forma de confirmar la palabra, el Evangelio, fue también por medio de señales milagrosas. Es decir, los apóstoles estaban hablando, los discípulos hablaban de la palabra del Señor, y había en este caso como el apóstol y Bernabé que tenían el poder de hacer milagros, lo hacían y la gente miraba el milagro y entonces decía, lo que están diciendo es correcto, porque estamos viendo aquí una maravilla delante de nosotros. Están confirmando lo que dicen por medio de estos grandes milagros. Esto también lo vemos en Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Acompáñenme a Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, miren, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dios testificó junto con ellos tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Los dones fueron repartidos según la propia voluntad del Espíritu y se hicieron señales y prodigios, y dice el escritor de los Hebreos que esa fue la forma de confirmar el mensaje. Volvemos al libro de los Hechos. Entonces el Señor confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la gente de la ciudad estaba dividida, ya lo vimos, ¿no? Y unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Y aquí nos vamos a detener un momento, porque les dije que este es uno de los textos que tiene muy malas interpretaciones y ha llevado a mucha gente a conclusiones muy erróneas y muy ajenas a la palabra del Señor, diciendo entonces que las iglesias pueden hoy día tener apóstoles.
¿Por qué? Si usted se fijó bien en el texto que acabamos de leer, dice, pero la gente de la ciudad estaba dividida, verso 4, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Unos con los judíos y otros con los apóstoles. Bueno, ¿y cuáles apóstoles? Si los que estaban ahí eran Pablo y Bernabé. Entonces aquí estamos viendo que está llamando también a Bernabé un apóstol. Vamos entonces a tener que detenernos aquí un momento para que estudiemos bien estos versículos. Es interesante aquí lo que estamos viendo porque tanto Pablo como Bernabé son llamados, son referidos como apóstoles. Lo que nosotros encontramos en la palabra del Señor justamente es que a Pablo se le vincula con la categoría de los 12 apóstoles, ¿no? Vamos a ver enseguida algunos versículos. Pero, ¿qué hay de Bernabé? ¿Por qué a Bernabé también aquí se le está vinculando y se le está mencionando como un apóstol? ¿Es que Bernabé también pertenecía a uno de los 12? Y si no pertenecía a uno de los 12, bueno, ¿cómo es posible que fuese llamado entonces un apóstol? Debemos considerar algunas cosas importantes que vamos a desarrollar a continuación en este estudio. Bien, para poder responder a estas interrogantes necesitamos primero, como en casi todos los estudios de la palabra del Señor, entender el significado de las palabras. Veamos entonces lo que significa apóstol. La palabra apóstol viene y deriva de una palabra griega que apóstolos. Y apóstolos literalmente significa uno enviado, alguien que ha sido enviado. Por lo tanto, nosotros en las Escrituras vamos a encontrar dos maneras en que es presentada esta palabra apóstol. La primera de ellas en un sentido general, común, es decir, alguien que es enviado. Yo podría enviar a alguien a comprar o a hacer alguna diligencia y en griego tendría que utilizar la palabra apóstol, de ser enviado. Pero también la palabra apóstol se usa en las Escrituras en un sentido específico, en un sentido especial, que es el que comúnmente nosotros conocemos. Ahora, con este significado en mente, el primero del significado común, el uso común de la palabra, vamos a notar varias formas entonces en las que se usa en el Nuevo Testamento. Como dijimos entonces, la palabra apóstol puede ser usada en sentido general como también en un sentido específico. Veamos algunas aplicaciones en la palabra del Señor donde se usa en un sentido específico, en un sentido especial. Si nosotros vamos a Lucas, capítulo 6, versículo 13, ahí Lucas nos está relatando en el momento en que el Señor Jesús eligió a los 12. Cuando se hizo de día, dice Lucas, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Tenía muchos discípulos. Sin embargo, el Señor escogió solamente a 12 de ellos para un trabajo especial y les dio el nombre de apóstoles, de enviados. Aquí podemos ver entonces el uso de esta palabra en una forma específica, especial. De Pablo también se habla sobre este tema. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo, inicialmente Saulo, era un perseguidor de la iglesia. Él no fue parte de los primeros 12 de los que son mencionados aquí en Lucas, pero miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 al 2. Pablo dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Pablo se menciona y dice de que él es un apóstol, porque esa pregunta retórica, ¿no soy apóstol? La respuesta es sí, es un apóstol. ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Claro, lo vio. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Claro, les había predicado.
Recordemos antes que en Hechos, en el capítulo número 1, habían 11 apóstoles, porque Judas se había suicidado, ¿se recuerdan? Y necesitaron entonces poder reemplazar a Judas. Y para ello va a tomar su puesto Matías. Vamos a leer el capítulo número 1 del libro de los Hechos. Por tanto, dice el versículo 1:21, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Y ahí fue que presentaron a dos. Tenían que tener esas características mencionadas recién. A uno llamado José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y finalmente fue elegido Matías. Pero en este texto que estábamos viendo recién aquí en 1 Corintios 9:1 al 2, Pablo va a llegar a ser también un apóstol. Recordemos que Judas se suicida, quedan 11, llega Matías. Luego que están completos nuevamente los 12, en el capítulo número 12 del libro de los Hechos, vamos a encontrar que el apóstol Jacobo fue muerto por espada, vuelven a quedar 11, y luego entonces el Señor escoge a Pablo y luego se vuelve a conformar el número 12. Esto está en un sentido especial. Nosotros cuando hablamos de los apóstoles inmediatamente nos acordamos de aquellos que estaban junto al Señor, de aquellos que fueron elegidos en forma especial. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 8 al 11, también el apóstol dice que Él es el último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Pablo nuevamente se menciona como alguien que ha sido escogido por el Señor para un trabajo especial. Él se considera el más insignificante de todos los apóstoles, que incluso dice que no soy digno de ser llamado apóstol, porque él había perseguido a la iglesia, pero fue escogido por el Señor. Entonces aquí tenemos el ejemplo del uso de la palabra apóstol en un sentido especial. Pero también esta palabra dijimos que se usa en el sentido común, en el lenguaje común. Vamos a ver algunos ejemplos. En 2 Corintios, capítulo 8, versículo 23, mire lo que dice Pablo. Presta atención, dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre vosotros, en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Pablo está hablando acerca de Tito y está hablando también acerca de otros hermanos. Y mire cómo los menciona. Son mensajeros, y la palabra mensajeros es apóstolos. Si usted va a un interlineal se va a dar cuenta que la palabra mensajero es la palabra apóstolos, en este caso apostolois ahí, pero deriva de la palabra apóstolos. Le llama a los hermanos en forma general mensajeros, apóstolos. En Filipenses, capítulo 2, versículo 25, también se va a usar en un sentido general, común. Dice Pablo, pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Miren, llama a Epafrodito mensajero y servidor para mis necesidades. Mensajero, apóstolos, ocupa la misma palabra en el griego. Luego en Romanos, capítulo 16, versículos 6 al 7, Pablo dice, saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias,
mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles. Miren, Andrónico y Junias, que eran parientes de Pablo, dice Pablo que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Se destacan entre los apóstoles Andrónico y Junias. Aquí también es usado en forma común, general. Andrónico y Junias no eran parte de los 12, no eran reconocidos como parte de los 12, pero es llamado por Pablo como entre los apóstoles, es decir, entre los enviados, porque ya vimos que el significado de la palabra apóstol es enviado en forma general, pero también en forma específica y especial a un grupo de hombres que estuvieron al lado del Señor, enviados en una labor específica y especial por el Señor. Otro uso de esta palabra en el sentido general está en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13, en esta oportunidad hablando de los falsos apóstoles. Dice, porque los tales son falsos apóstoles. Le llama apóstoles a un grupo de personas que eran falsos, que traían una falsa doctrina. Pero mire, le llama apóstoles. ¿Eran apóstoles? No, no eran apóstoles. No es que existan los apóstoles buenos, los apóstoles malos, y ambos son del grupo de los 12. No, no, no. Aquí está hablando de falsos apóstoles respecto a un sentido general, a un sentido de personas que estaban trayendo falsas doctrinas a la iglesia del Señor. Eran obreros fraudulentos. Además le llama que se disfrazaban como apóstoles de Cristo. Se disfrazaban como si fueran apóstoles de Cristo, pero eran falsos. Y aquí usamos y vemos entonces el uso de la palabra apóstolo, apóstol o apóstolos en griego, que significa nuevamente uno enviado, y se puede usar en un sentido general y en un sentido específico. Bien, volviendo entonces al texto de Hechos, capítulo número 14, cuando dice, pero la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Sin duda aquí está siendo usado en un sentido general. ¿Por qué en un sentido general? Aunque Pablo es un apóstol, claro, pero el uso de la palabra aquí en un sentido general, porque ellos en el capítulo número 13, en el versículo número 2, dice que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Espíritu Santo los envió en una obra especial. Dice, aparten a Saulo a la obra que los he llamado. Y fue, bueno, para la predicación aquí en estas regiones. Entonces, fíjense cómo ahora Lucas, aquí en el capítulo 14, les va a llamar a ambos apóstoles, porque habían sido enviados para un trabajo específico que está ahí, pero el uso de la palabra apóstol está siendo usado en un sentido general. Sin lugar a duda, el apóstol Pablo es uno de los 12, es un apóstol que está enviado en un trabajo específico, especial por nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora ambos son mencionados apóstoles en el sentido general de ser enviados para un trabajo, en este caso, la iglesia ahí en Antioquía los va a enviar justamente para predicar la palabra del Señor. Así es como llegamos entonces al final de esta sección desde el capítulo número 14, aclarando y explicando por qué entonces Lucas usa la palabra apóstoles para Bernabé y también para Pablo. ¿Fue Bernabé entonces un apóstol? Claramente no, desde el punto de vista del uso específico de la palabra, de la elección de nuestro Señor Jesús de 12 personas especiales para un trabajo que Él envió. Pero sí desde el punto de vista del uso general de la palabra, como acabamos de verlo, de ser un enviado.
No hay que confundir con los grupos modernos donde intentan explicar estos textos desde el punto de vista de que la iglesia hoy día tiene apóstoles en medio de ellos. No confundamos eso, porque el uso exclusivo de la palabra apóstol está siempre referido en las escrituras respecto a los 12. Y aquí en estos versículos en una forma general, en el uso cotidiano de la palabra. ¿Ya? Esas doctrinas son doctrinas falsas que han llevado a la confusión de muchas personas. Algunos creyéndose apóstoles no son ni más ni menos lo que dijo el apóstol Pablo, fraudulentos, falsos apóstoles que intentan engañar a los ingenuos. Usted no sea un ingenuo. Estudie la palabra del Señor. Ya lo hemos visto en este video, entonces, el uso de esta palabra. Seguiremos estudiando en el siguiente video de los versículos números 8 en adelante. Ahora en Listra. Vamos a ver qué sucede ahí. Que el Señor les bendiga.